Mientras que en las clases anteriores vimos velas que representan duda e indecisión, hoy vamos a hablar de una vela que normalmente representa todo lo contrario: fuerza, convicción, dominio, pero aquí viene lo interesante. Dependiendo del lugar donde aparezca, esa misma vela también puede estar avisándonos que un movimiento está empezando a quedarse sin gasolina. Hoy vas a aprender qué es una Marubozu, cómo identificarla correctamente y cómo diferenciar cuando representa fuerza y cuando podría representar agotamiento. Vamos directo al tema. ¿Qué es una Marubozu? Lo primero que debes saber es que una Marubozu es una vela con un cuerpo grande y con poca mecha, o incluso sin mechas. Y esto nos cuenta una historia muy clara. Durante la formación de esta vela, uno de los dos bandos tuvo prácticamente el control total del mercado. Puede ser una Marubozu alcista o una Marubozu bajista, pero ambas representan exactamente la misma idea. Un lado está dominando claramente al otro, es decir, están dominando los compradores por completo o los vendedores por completo. Imagínate una carrera de 100 metros. Suena el disparo de salida y uno de los corredores toma ventaja inmediatamente. Empieza a separarse del resto, corre más rápido, mantiene el control y bueno, prácticamente nadie logra alcanzarlo porque es estudiante de FBM Training University. Bueno, eso es exactamente lo que representa una Marubozu, un participante dominando claramente la carrera. Anatomía de la Marubozu. Veamos ahora cómo identificarla. Lo primero que notarás es un cuerpo mucho más grande que el promedio de las velas cercanas, en este caso bajista, y en el caso de la Marubozu alcista, de igual manera, el cuerpo es mucho más grande que las velas en promedio. Además, las mechas suelen ser muy pequeñas o incluso inexistentes, y eso nos está diciendo que durante gran parte de esa vela el precio avanzó prácticamente sin obstáculos. Por eso muchos traders la consideran una de las velas que mejor representa fuerza dentro del mercado. Pero aquí es donde la mayoría de traders se confunde porque ven una Marubozu y automáticamente creen que el precio seguirá avanzando en esa misma dirección. Y no siempre ocurre así, todo depende del contexto. Caso número uno: Marubozu como vela de fuerza. Empecemos por el escenario más común, la Marubozu como vela de fuerza. Imagina una tendencia alcista saludable o fuerte. El mercado viene haciendo máximos cada vez más altos y mínimos cada vez más altos. Los compradores mantienen el control. Los retrocesos son muy pequeños a comparación de los impulsos. Y de repente aparece una Marubozu alcista. ¿Qué nos está diciendo? Que los compradores siguen dominando, que siguen entrando con fuerza, que existe presión compradora y que el movimiento todavía tiene energía. En este caso, la vela está actuando como una confirmación de fuerza. Ahora llevemos exactamente la misma lógica en una tendencia bajista. El mercado viene cayendo, los vendedores dominan, los retrocesos son más pequeños que los impulsos. Nos confirma que la tendencia es bajista y aparece una Marubozu bajista en este punto. Vean que esta vela es mucho más grande que todas las anteriores. Nuevamente nos está mostrando dominio, pero esta vez por parte de los vendedores. Por eso muchas veces estas velas aparecen en rompimientos importantes o durante impulsos fuertes del mercado. Si hasta aquí la clase te está ayudando a entender mejor el comportamiento del precio, dale me gusta al video y comenta aquí abajo: ahora entiendo mejor el mercado, porque lo más importante no es memorizar velas, es entender la historia que están contando. Caso número 2: Marubozu como posible agotamiento. Ahora vamos a la parte que muy pocos te explican. La misma vela, exactamente la misma vela, puede tener una lectura completamente diferente dependiendo del lugar donde aparezca. Imagina una tendencia alcista que lleva subiendo durante mucho tiempo. El precio ya recorrió una gran distancia. Muchísimos compradores ya entraron, el mercado parece imparable y de repente aparece una Marubozu alcista enorme, la más grande de todo el movimiento. ¿Significa automáticamente que seguirá subiendo? No necesariamente, porque también podría representar el último esfuerzo de los compradores antes de quedarse sin fuerza. Es como un corredor que acelera al máximo en los últimos metros de una carrera. Puede parecer que tiene más energía que nunca, pero en realidad está utilizando sus últimas reservas, y eso mismo puede ocurrir en el mercado. Es como en los videojuegos, es como el nitro del carro.
Ahora imagina exactamente lo contrario, una tendencia bajista que lleva cayendo durante bastante tiempo. Los vendedores han dominado durante horas o incluso días y de repente aparece una Marubozu bastante gigantesca, mucho más grande de lo normal. Algunos traders podrían verla como una señal de fuerza y podría hacerlo, pero también existe la posibilidad de que represente un último empujón de los vendedores antes de que el mercado comience a estabilizarse o incluso cambiar de dirección. Por eso jamás debemos analizar una vela aislada. Hay que aprender a leer el contexto en donde se está dando. En la siguiente clase te voy a compartir una estrategia completa utilizando velas Marubozu. Te enseñaré paso a paso cómo identificarlas, cuándo utilizarlas y cómo aprovechar los movimientos que pueden generar dentro del mercado. Así que si todavía no estás suscrito al canal, este es un excelente momento para hacerlo. Activa la campanita porque no querrás perderte la próxima clase. Estamos en dólar australiano con dólar estadounidense en temporalidad de 15 minutos. Aquí el precio viene de una tendencia alcista claramente. Y vean que me aparece una vela Marubozu. Es la más grande de toda esta tendencia. Es muy visible que esta vela es mucho mayor, mucho más grande que todas las anteriores, solo que en este caso tiene un poquito de mecha en la parte de arriba, pero que nos estaba indicando continuación de la tendencia alcista. En este caso, la Marubozu nos estaba indicando fuerza por parte de los compradores. Y aquí un ejemplo de una Marubozu de agotamiento. El precio viene de una tendencia bajista. Vean que hace un impulso, retroceso y un impulso y luego vuelve a retroceder. En este apartado nos hizo la vela Marubozu. En este caso fue de agotamiento. Simplemente para que el precio se estabilice o al menos haga un retroceso pequeño para seguir con su tendencia. Nos estaba indicando en este punto el agotamiento. Y vean que después de que hace esta vela, el precio sube. Y esos son los dos casos, la Marubozu de fuerza y la Marubozu de agotamiento. La enseñanza más importante, y quédate con esto porque probablemente sea la enseñanza más valiosa de toda esta clase. La Marubozu no te dice el futuro, te muestra lo que acaba de ocurrir, te muestra quién dominó esa batalla, compradores o vendedores. Lo que suceda después dependerá del contexto general del mercado, de la tendencia, de las zonas importantes, del volumen y de las señales que aparezcan posteriormente. Y por cierto, esta vela Marubozu es una de mis favoritas para analizar el mercado. De hecho, varios estudiantes de FBM Trading University han aprendido a aprovechar oportunidades muy interesantes utilizando este tipo de velas dentro de sus análisis. Así que si te gustaría aprender la estrategia FBM, psicología del trading y todo el proceso que seguimos para encaminarte y aprender a ganar dinero dentro de la comunidad privada, te dejo el formulario en la descripción para que apliques. Nos encantará conocer tu caso y ver si FBM es para ti. Recapitulemos rápidamente. Una Marubozu es una vela con un cuerpo grande y muy poca mecha. Representa un dominio claro de compradores o vendedores. Cuando aparece dentro de una tendencia fuerte, puede actuar como una señal de continuación y fortaleza. Pero cuando aparece después de movimientos extremadamente extendidos, también puede alertarnos sobre un posible agotamiento. La diferencia no está en la vela, la diferencia está en el contexto donde aparece, y cuando entiendes eso, dejas de memorizar patrones, empiezas a interpretar el comportamiento real del mercado. Así que a partir de hoy, cada vez que veas una Marubozu en una gráfica, no te limites a pensar, es una vela grande. Pregúntate, ¿quién tiene el control aquí? ¿Esta vela está mostrando fuerza o podría ser el último esfuerzo antes de un agotamiento? Porque cuando empiezas a hacerte esas preguntas, las gráficas dejan de ser simples dibujos y comienzan a convertirse en información útil para tomar decisiones. De hecho, en la clase anterior expliqué una estrategia completa utilizando únicamente velas dojis y patrones de indecisión. Te muestro paso a paso cómo identificarlas, cómo interpretarlas y cómo aprovecharlas dentro de una estrategia práctica de trading. Así que si todavía no has visto esta clase, te la voy a dejar por aquí porque complementa perfectamente todo lo que aprendimos hoy sobre las velas Marubozu. Estoy seguro de que te ayudará a entender mucho mejor la diferencia entre una vela que muestra indecisión y una vela que muestra fuerza dentro del mercado. Tradea y duerme.